Muy buenas tardes a todos. El video que les pasé ahorita al principio es de Techo. Techo es la organización sin fines de lucro que todos los agentes de AvantiWay, que al final cuando hacemos una transacción tenemos la opción de donar parte de nuestra comisión a esta organización. Aquí pues simplemente para que lo sepan, que si algún día pues llegan a hacer alguna transacción conmigo, pues parte de lo que están invirtiendo aquí en los Estados Unidos va a estar destinado a Techo, que es la organización sin fines de lucro en Latinoamérica. Bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial, que es David Hassan. Él es socio fundador de Q Capital. Q Capital es un banco hipotecario en los Estados Unidos que está enfocado sobre todo en dar créditos para personas extranjeras, sobre todo en Latinoamérica. Y pues bueno, pues vamos a comentarles, como les había dicho en la promoción del evento, que muchas veces la gente piensa que es muy difícil obtener un crédito siendo extranjero aquí en los Estados Unidos. Y bueno, ya hoy con David vamos a ver que no es tan difícil. Así que, bueno, David, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ahora vamos a comentar con la audiencia todo lo relacionado con créditos hipotecarios. Muchas gracias, Antonio. Gusto en verte nuevamente. En Estados Unidos hay préstamos hipotecarios absolutamente para todas las nacionalidades. Nosotros prestamos dinero para latinoamericanos, europeos, asiáticos. Todas las nacionalidades son bienvenidas en Estados Unidos a comprar una propiedad y nosotros podemos financiarles hasta el 70% del valor de la compra, si es una casa, y el 65% del valor de la compra, si es un apartamento o condominio. Los requisitos son muy fáciles para calificar, Antonio, y toda la audiencia que nos está escuchando. Son 5 requisitos básicos: pasaporte y visa, una carta del contador o contable de su país donde declare los ingresos de los últimos 3 años, una carta de referencia bancaria, un recibo de luz, teléfono o agua de su domicilio, y 3 meses de estados de cuenta bancarios en Estados Unidos, mostrando el dinero para el down payment o el enganche o el monto inicial que va a comprar. Con estos 5 requisitos, usted puede acceder a cualquier tipo de compra en Estados Unidos, hipotecada, financiada por un banco, y nosotros estamos dispuestos aquí en Q Capital a ayudarlos en todo lo que ustedes necesiten para esta financiación. Es muy importante, Antonio, y esto lo sabes tú por los años que llevas de experiencia, que el diversificarse en dólares, en donde es una moneda estable, es una moneda fuerte, a pesar de todas las inconveniencias políticas que han habido últimamente, pues el dólar sigue siendo el dólar y Estados Unidos sigue siendo un país en donde la solidez y la estabilidad existen y la sociedad tiene unas fundaciones y unas bases sólidas. Y el diversificarse en dólares le permite ahorrar, le permite que al pasar los años aumente el equity de esa propiedad, de aumente de valor. Y como dijimos al principio, nosotros estamos aquí para ayudar en la financiación a todos los clientes que necesiten. Los apoyamos, los llevamos de la mano en todo el camino y estamos dispuestos a cumplir y a satisfacer y a conseguir un sueño hecho realidad, que es el comprar una propiedad en Estados Unidos. Oye, David, quiero aprovechar también para preguntarte, como tú tienes más de 20 años en la industria, ¿cómo ves tú la salud de la banca aquí en los Estados Unidos? Sobre todo comparándola, ya que llevamos casi un año desde que comenzó la pandemia y había mucha inquietud, sobre todo de que se volviera a repetir la misma situación que pasó en el 2008 con la crisis bancaria y la crisis inmobiliaria. ¿Cómo está la salud financiera de la banca? La banca está sólida, Antonio, y todos los oyentes que nos están escuchando en este momento. El sistema financiero de Estados Unidos está
estable, sólido. La bolsa, el mercado bursátil, Wall Street está con números récords en el Dow Jones, en el Nasdaq. Las tasas de interés están en sus límites más bajos en los últimos 30 años. Todo eso muestra solidez en el país, y a pesar del COVID que estamos viviendo, donde todos nos estamos cuidando, usando las mascaritas, usando distancia social, sigue estando sólida y sigue estando estable. Nosotros hemos visto como mucha gente no puede viajar para hacer las firmas de sus apartamentos o de sus casas que están comprando o refinanciando. Hay ciertos métodos que también podemos utilizar si la persona no puede venir a Estados Unidos a firmar, que es a través del RON. RON son las iniciales de Remote Online Notary, o notaría remota en línea, en donde la persona puede firmar los documentos del cierre a través de un notario o escribano en línea, online, a través de una cámara. Se firman los documentos y tienen la misma validez que si estuvieran en persona firmándolos en Estados Unidos. Te comentaba lo del COVID, Antonio, porque el mundo se ha detenido, ha cambiado definitivamente. Sin embargo, las propiedades, como sabemos, los bienes raíces, pues son estables, es un mercado cíclico, suben y bajan. Y en este momento los precios de las propiedades están subiendo, por lo menos en Florida. Las casas, los single family residence van para adelante. Los condos, no a la misma velocidad que las single family residence o las casas, pero también siguen su valor estable. Y va caminando, a pesar del COVID todo sigue, y Florida es un estado lleno de turistas, es un estado pujante, en este momento está todo abierto a pesar del COVID, cuidándonos, y se nota el boom, se nota mucha gente migrando para Florida de otros estados de Estados Unidos, de la parte norte, están viendo para acá, y los latinos, yo soy venezolano, ya con más de 20 años en este bello país, seguimos viniendo aquí a hacer nuestros sueños realidad, y se cumplen. Hay que seguirlos, trabajarlos, pero si quieren comprar bienes raíces, este es el momento para hacerlo. Sí, yo añadiría eso, bueno, que aquí hay un informe dado por NAR que dice que el 50% de las casas en todos los Estados Unidos pues tienen un 50% de plusvalía, y ese temor que mucha gente decía que iba a haber un mar de foreclosure o de desalojos, pues ni tú ni yo tenemos la bolita mágica, pero no se prevé que pase un escenario como el que hubo hace muchos años. Es posible que sí vayan a haber algunos, pero no en la cantidad ni en la magnitud que hubo la otra vez. Ahora la gente tiene su casa, y si tiene algún problema, pues tiene esa plusvalía ahí, o sea que tiene opciones. Sí. Entonces, bueno, está muy, muy sólido. En cuanto a los términos y condiciones, me gustaría volver a repasarlos. Básicamente, es tener un pasaporte. Si tiene visa vigente, creo que es mejor. Tú me corregirás. Los estados de cuenta bancaria, si tienen que ser en su país de origen, no hace falta que sean aquí en los Estados Unidos. Un comentario, Antonio. Respecto a la cuenta bancaria, en el momento en que se realiza la transacción y la compra, sí hay que abrir una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Okay. Pero empezando, sí el cliente la puede tener en su país de origen, y uno de los oyentes nos pregunta que cuántos meses tiene que tener la cuenta de banco abierta. La cuenta de banco tiene que tener un día, no hay ningún problema, la puede recién abrir en el momento en que se haga la compra. Vale, ok. Esas referencias bancarias también son en el país de origen, ¿verdad? No tiene que ser en Estados Unidos. Sí. Como tú bien nombraste, una carta de contador, que sea la verificación de impuestos, y por último un recibo de agua o de luz, cualquier servicio que es lo que confirma que uno reside en el extranjero. Entonces, bueno, con esos términos, creo que lo primero que hay que hacer siempre es una precalificación antes de saber cuál es la inversión que uno va a hacer aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo es ese proceso de precalificación, David? Es muy sencillo.
Es muy sencillo. Nosotros precalificamos a los clientes basado en la cantidad de dinero que tienen en su país y qué cantidad de dinero pueden transferir a Estados Unidos si es que no tienen ya el dinero en Estados Unidos. Basado en esa cantidad de dinero y tomando en cuenta que tienen que colocar un 30% de inicial o enganche o down payment, pues nosotros sacamos una relación y basado en esa relación para precalificar al cliente, lo único que necesitamos es una carta de su contador en el país en el que vivan y los estados de cuenta, un estado de cuenta bancario en donde tienen la disponibilidad del dinero para hacer la compra. Con esos dos documentos nosotros podemos precalificarlo para saber hasta qué límite tienen para comprar una propiedad o qué, hasta dónde califica. Y le repito, nosotros podemos ayudarlo tanto para la apertura de la cuenta bancaria aquí en los Estados Unidos o lo llevamos de la mano en todo el proceso para que le sea más fácil conseguir y obtener el financiamiento a través de Q Capital. Vale. Como nombramos al principio, pues Q Capital es un banco hipotecario. Si puedes comentar cuál es la diferencia de un banco hipotecario con un banco comercial, cuáles son los servicios que dan Claro que los sí. otros y en qué se diferencia y cuál es la especialidad de Q Capital, que a veces hay confusión en esa parte. Claro que sí. Nosotros en Q Capital somos especialistas en préstamos hipotecarios para extranjeros. Es decir, nosotros tenemos los programas que se adecúan a cada una de las necesidades de nuestros clientes o compradores de real estate y nosotros le conseguimos el financiamiento. Entonces, nosotros somos un banco pequeño que nos especializamos únicamente en conseguir hipotecas para personas extranjeras y también obviamente de Estados Unidos, a diferencia de los bancos grandes que tienen muchas otras funciones y características. La nuestra es prestarle dinero a personas extranjeras y para esto, como mencionaste, Antonio, los requisitos que ya los mencionamos, se los repito porque son muy sencillos y no hay por qué asustarse. Es muy fácil conseguir financiamiento en los Estados Unidos, a pesar de lo que uno cree o pues es sencillo, es un pasaporte, si la persona tiene visa es muchísimo mejor. Tiene que tener al final del proceso un estado de cuenta bancario en Estados Unidos, una carta del contable de su país de origen en donde certifique los ingresos de los últimos 3 años y una referencia bancaria de su país, México, Venezuela, Argentina, Chile, todas las personas que nos están escuchando en este momento, y un recibo de luz, teléfono, agua de donde usted vive. Con estos 5 requisitos, nosotros podemos conseguirle un financiamiento para la compra de una propiedad en cualquier estado de los Estados Unidos. Estamos especializados en Florida, también hacemos préstamos en Nueva York, Texas, Colorado, California, y estamos aquí para ayudarlos. Uno de los que nos están oyendo pregunta que si es válido una cuenta de banco en Canadá. La respuesta es sí, sí se puede. Perfectamente válido. Muy bien, bueno, pues pueden seguir haciendo sus preguntas tanto en el chat como en la zona de preguntas. También está la opción de levantar la mano, que ya veo que hay una persona que quiere preguntar por el micrófono. Antes de hacer de responder alguna de esas preguntas, quería saber si todas las nacionalidades pueden pedir crédito o hay alguna diferencia por ser de un país o de otro, o las condiciones cambian. Sí. Sí. Todas las nacionalidades pueden pedir un préstamo. Desgraciadamente, por la situación política, y yo soy venezolano, para los clientes venezolanos y argentinos es más difícil conseguir el préstamo porque dada la inestabilidad política de nuestros países, pero aún así lo conseguimos. Una de las diferencias es que para argentinos y venezolanos, la mayoría de las veces prestamos con el 50% de inicial o de down payment, a diferencia de los otros países en donde podemos ofrecer hasta el 70% de financiación para casas y 65% de financiación para edificios. Nos preguntan un poquito, Antonio, cómo son los tipos de préstamos. Ajá. Los tipos de préstamos hipotecarios son a 30 años, una amortización de 30 años, y las tasas de interés son fijas por un periodo de 3, 5, 7 o 10 años. Entonces es lo que se llama un adjustable rate mortgage, en donde
La tasa de interés es fija por los primeros 3 años o los primeros 5 años, dependiendo del programa que se elija, amortizados todos en 30 años. Esto es una ventaja, ya que las mensualidades son bajas y si la propiedad es de inversión y la rentan contigo, pues producto de la renta que recibe esa propiedad, se puede pagar la hipoteca o el mortgage y de manera automática o sola, es decir, que se va pagando la propiedad a medida que van pasando los años y la idea es que la plusvalía de esa propiedad suba, se pague sola con la renta si es una propiedad de inversión y usted tiene una inversión, diversifica en dólares, no hay miedo con la devaluación de la moneda en nuestros países en Latinoamérica y es un beneficio pues para su familia, es un ahorro para el futuro. Y me imagino que, bueno, que cada caso es diferente, pero si tuvieras que hablar ahora de un rango de tasas o algo así por el cual se pueden hacer alguna simulación sobre qué número estaríamos hablando para un préstamo para extranjeros. Sí, recordemos que estamos en una etapa increíble en la historia de Estados Unidos. Las tasas de interés están aproximadamente para extranjeros desde el 3,5%. En los países anual. En los países nuestros es muy común que sea el 3,5% mensual, o sea, una tasa del 36, 40%. No, aquí estamos hablando de tasas de interés desde el 3,5% anual. Si tomamos un ejemplo y hacemos una hipoteca de $100,000, para que tengan una idea, el pago mensual para una hipoteca de $100,000 son $450 al mes. Es decir, que por cada $100,000 que yo pida prestado al 3,5%, que es lo que nosotros hacemos, usted tiene que pagar $450 al mes por esa hipoteca de $100,000. Y hay un mínimo que se puede pedir, o sea, si esa hipoteca es de $100,000, ¿cuánto debería valer la propiedad? O si puede ser la Sí. hipoteca, puede ser un poco menos, no lo sé cómo Las podría ser. tasas, las propiedades o los montos a prestar mínimo es de $150,000. Es el monto mínimo a prestar. Entonces, si digamos la persona es de Argentina o Venezuela, para poner ese caso en particular, la propiedad debería de ser de entre $250,000 a $300,000 el precio de compra o el valor de la propiedad. Y nosotros sobre eso le prestamos mínimo el 50%, máximo el 70%. ¿De qué depende prestar los porcentajes que se presten? Pues depende de si es una casa o es un apartamento. Y como les mencioné anteriormente, para venezolanos y argentinos también tenemos bancos, son menos, tenemos programas para prestarles dinero, pero por inestabilidad política tenemos menos opciones. Sin embargo, la puerta sigue abierta para absolutamente todas las nacionalidades en conseguir una hipoteca en Estados Unidos. En el momento que ustedes quieran comprar una propiedad, cuenten con Q Capital, cuenten con Antonio para toda la parte de la compra y nosotros con mucho gusto lo asesoramos en esta financiación. ¿De qué depende de la tasa, el periodo de la amortización? Es lo que uno elija. Normalmente hay 30 años y 15 años de amortización. De eso esos son los dos productos más típicos en la industria hipotecaria. Y si tienen la oportunidad de acceder a un préstamo o de acceder a una compra, aprovechenlo en este momento por dos razones. Porque las tasas de interés están muy, muy, muy bajas y porque todos los estudios y todos los análisis indican que las propiedades de real estate en Florida van a aumentar de precio en los siguientes años. Y como mencionamos, es algo cíclico. Y es un buen momento para comprar ahorita a pesar del COVID y a pesar de toda la incertidumbre que existe a nivel mundial. Vale. Otra pregunta que me hace mucho a mí, una de las cosas que se aconseja siempre para adquirir un bien aquí en los Estados Unidos es, bueno, es crear un vehículo de inversión, una compañía, bueno, que lo va a proteger sobre todo de la parte de las demandas y la parte sucesoral. Pero a veces hay mucha confusión al momento de solicitar el préstamo. Si van a evaluar a la compañía, si van a evaluar a los dueños de la compañía, si esa compañía es de recién creación que no tiene un historial, si puedes aclararnos esas dudas y esos mitos que a veces pasan sobre ese tema de comprar a través de una compañía, que es lo más usual. Claro que sí, Antonio. Siempre es mejor comprar a nombre de compañía por varias razones. Primero, porque
el liability o el riesgo que corre uno como persona cuando uno compra a nombre de una compañía, está limitado a la compañía. Si lo compras a nivel personal, pues si hay cualquier problema, es la persona y todos los bienes de esa persona los que están en juego. Y también hay una cosa que se llama FIRTA, que es cuando uno vende una propiedad, si tú la tienes a nombre personal, tienes que pagar el 15% de retención sobre el precio de la venta. Y si lo cierras a nombre de una compañía, no hay que pagar eso. Nuestra recomendación y la de nuestros abogados y contables es siempre colocar la propiedad a nombre de una compañía. Si esta compañía es nueva y recién creada, no hay ningún problema, porque la única idea de esta compañía es que tenga posesión del título, de que la propiedad esté a nombre de esta compañía. El crédito y los garantes del préstamo van a ser los individuos que son dueños de esa compañía y los garantores que van a avalar ese respaldo son los individuos. Entonces, la carta del contable de la persona, los estados de cuenta de la persona son los que van a hacer posible el préstamo. No importa que la compañía en Estados Unidos esté recién abierta, porque la compañía solamente va a estar en el título de propiedad. Entonces no hay ningún problema en abrir una compañía nueva, recién creada, que no tiene ningún historial. Porque repito, Antonio, y todos los que nos están oyendo, el que garantiza el préstamo es el individuo, es la persona. Vale. Bueno, aquí la mayoría de la audiencia pues lo que quiere es invertir aquí en los Estados Unidos, pero de hecho hay una de las preguntas, si hay alguien que ya tiene una propiedad aquí en los Estados Unidos, ¿hay alguna posibilidad de obtener un crédito hipotecario de una propiedad que uno ya tiene, hacer lo que es un refinanciamiento o un cash out? ¿Cómo es esa figura? Sí, las personas que ya son dueñas de propiedades en Estados Unidos y las tienen pagadas o tienen mucho equity o plusvalía en la propiedad, nosotros podemos hacer un refinanciamiento con cash out, es decir, sacarle dinero a la propiedad que está free and clear, y con ese dinero pues usted lo puede invertir para comprar otras propiedades o para hacer lo que guste con el dinero que usted tiene. Los requisitos son exactamente iguales, las tasas de interés son iguales cuando uno hace una refinanciación, y por lo general nosotros prestamos el 60% del valor de la propiedad. Lo que valga la propiedad hoy en día, supongamos que son $500,000, le saco el 60%, que son $300,000, nosotros le podemos prestar $300,000 usando de colateral la propiedad que está 100% pagada. Y aprovecho, Antonio, que están haciendo varias preguntas y las contesto. Sí. Yo mencioné que las tasas de interés son fijas por 3 o 5 años, amortizaje en un periodo de 30 años. ¿Qué pasa después de los 3 años que se fija la tasa de interés? Ok, después de esos 3 años, la tasa de interés se ajusta anualmente, es decir, todos los años se ajusta, basado en un index y un margen. El margen es fijo por la vida del préstamo, que es de 3%, y el index, suponiendo el One Year Treasury, a lo que esté el One Year Treasury en los siguientes años, la suma de ese index, que es el One Year Treasury, el bono de los Estados Unidos, más el margen, será la nueva tasa de interés por el siguiente año, y así sucesivamente hasta culminar los 30 años. Quiero mencionar, Antonio, que los préstamos se pueden obtener sin penalidad de prepago, es decir, que la persona obtiene el financiamiento y puede cancelar la hipoteca en el momento en que guste. No hay ninguna penalidad de prepago en las hipotecas. Un tipo de modalidad que siempre solicita mucho es propiedades para rentas cortas que puedan pues, disfrutar cuando vienen aquí de viaje a los Estados Unidos, y cuando no estén, pues a lo mejor alquilarlas. ¿Esos tienen algún tipo de limitaciones para hacer los préstamos? No. Las propiedades que están en Airbnb o que tienen daily rental o que se alquilan por periodos cortos, vacacionales, todas esas propiedades las podemos financiar. Esas propiedades son ideales, pues al rentarse por periodos cortos, permiten pagar la hipoteca e inclusive tener cierto dinero de más todos los meses. Y no hay ninguna restricción cuando las propiedades son para inversión con daily rental, Airbnb.
nosotros seguimos prestando dinero para esas propiedades. En determinados programas, en vez de prestar el 70% del valor de la propiedad, pues podemos prestar el 60 o el 50% mínimo de esas propiedades que se están rentando o que son de inversión. Pero para todas las propiedades, casas, apartamentos, tanto residencial como comercial, también hay préstamos para extranjeros. No solamente se limitan a propiedades residenciales, también propiedades comerciales, moles o shopping centers, bodegas, warehouse, todo multifamilies, todas las propiedades residenciales o comerciales que tengan un valor y que tengan sus características, nosotros podemos prestar sin ningún problema hasta el 70% del valor de la compra. No tengan ningún miedo, ningún temor en invertir en Estados Unidos. Yo siempre digo lo mismo, que nuestros países, desgraciadamente, y es la historia, la evolución, la devaluación de la moneda a lo largo de los años es significativa. En cambio, cuando uno invierte en dólares, pues el dólar es mucho más estable y uno, al pasar los años con la propiedad residencial que uno compra, que uno adquiere, pues la idea es que al pasar los años cada vez la propiedad valga más. Entonces, si yo tengo una propiedad y al pasar los años tengo cierta plusvalía porque la compré por 400,000 y después de varios años vale 500,000 y de paso eso está en dólares, y yo hago el cambio a la moneda mía en caso que necesite llevar dinero a mi país de vuelta, pues hay una ganancia importante en eso, tanto en la valoración de la moneda como en la plusvalía de la propiedad. Y son las dos cosas a las que uno apunta cuando uno compra real estate, a que la propiedad suba de valor o el juego en la devaluación de la moneda de uno de su país, pues haya cierto margen, cierto valor, cierto cambio que me permita a mí y a mi familia tener ahorros para un futuro. Bueno, hay bastantes preguntas. Una de ellas, por ejemplo, pregunta si hay un límite de edad, si eso es un requisito o más bien es una contra para pedir un préstamo aquí en los Estados Unidos. Mientras la persona sea mayor de 18 años y podamos demostrar un trabajo, no hay ningún límite de edad para obtener un financiamiento. La persona puede tener 100 años y nosotros aquí en Estados Unidos, con nuestros programas bancarios, nosotros le podemos prestar dinero para que compre cualquier propiedad. No hay ningún límite de edad. Bueno, preguntan si la carta del contador tiene que ser en inglés o puede ser en español. No, la carta del contador es en español. Es una carta muy sencilla en donde el contador escribe sus ingresos en los últimos 3 años. Y con eso lo utilizamos para calificar a un cliente. Para que tenga una idea general, normalmente los ingresos tienen que ser mínimo un tercio de lo que se va a pagar aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, usted compra una propiedad aquí en Estados Unidos y esa propiedad, entre la hipoteca, los taxes o el derecho de frente y el condominio, el mantenimiento y las expensas, vamos a suponer que las 3 cosas suman en total $2,000 al mes. El ingreso que usted tiene que tener es de $6,000. Si usted tiene un ingreso de $6,000, nuestras tablas y nuestros cálculos dicen que usted puede acceder a pagar $2,000 al mes en hipoteca, más condominio o asociación o mantenimiento, más el derecho de frente o real estate property tax o predial. Entonces, se lo repito para que lo entiendan más sencillo. Si la suma de esas 3 cosas son $2,000 para pagar su casa aquí en Estados Unidos recién comprado de inversión, y usted gana, según la carta del contable, $6,000 al mes, usted califica para un préstamo bancario en los Estados Unidos. Vale. Eso me lleva a mí a 2 preguntas que creo que no las hemos tocado. Hay que tener unas reservas al momento de adquirir el préstamo bancario y, bueno, cuáles son los gastos de cierre asociados con un préstamo bancario. ¿Qué tiene que prever uno el día del cierre? Si la propiedad vale $200,000 y te van a prestar 100, ¿qué adicional tienes que traer? Normalmente hay que tener reservas
según el programa bancario que tengamos, va entre 12 a 24 meses de reserva. ¿Qué quiere decir eso? Si como les dije anteriormente, si el pago mensual de la hipoteca, más el condominio, más el real estate property tax, en total suman $2,000, usted tiene que tener en reserva 12 meses de esos gastos, que uno los llama PITI, Principal Interest, Taxes and Insurance. Esos 12 meses de reserva multiplicado por 2,000 son $24,000. Eso quiere decir que usted tiene que mostrar en su país de origen o en los Estados Unidos, en cualquiera de las dos, el equivalente a $24,000 en sus cuentas de ahorro, aparte del down payment o inicial que va a dar para la compra de la propiedad. Y respondiendo a la pregunta, ¿cuántos son los gastos de cierre? Un estimado de los costos de gastos de cierre equivale al 4% del monto a financiar. Es decir, que si usted está financiando un préstamo de $200,000, 4% de $200,000 son los gastos de cierre, son $8,000 aproximadamente. Aquí hay otra pregunta que siempre pasa, es sobre si alguien tiene la doble nacionalidad colombiana, venezolana, por ejemplo, y si vive en Venezuela, ¿se puede tomar la nacionalidad colombiana para obtener los beneficios? Sí, siempre y cuando se pueda demostrar que los ingresos los estás recibiendo de Colombia. Es decir, que si tú consigues un contable, un contador que te prepara una carta con los últimos 3 años de ingresos en Colombia, se puede hacer perfectamente con el pasaporte colombiano en vez del venezolano, o con la residencia en Colombia en vez del venezolano. Okay. Déjame ver a ver qué más preguntas hay por ahí. Hay bastantes, la verdad, pero a ver. Cuando gran parte de los ingresos se invirtieron en construcciones en Argentina, ¿se tienen en cuenta como ingresos o solamente los ingresos líquidos? No No, entiendo muy bien. solamente Sí, los ingresos líquidos. El dinero que esté en cash en el banco es lo que ok. nosotros podemos contabilizar. Ok. Si tú vas viendo alguna pregunta, David, afín, pero hay Sí, bastante. sí, aquí Okay. preguntan qué pasa en el caso de muerte del sujeto de crédito si una persona tiene un préstamo y la persona fallece, si está a nombre personal, va a tener, no es tan sencillo el procedimiento. Si está a nombre de compañía, es muy fácil porque las compañías o acciones de dicha compañía se pueden traspasar. Entonces no hay problemas sucesorales. Si está a nombre personal, sí, eso lo trata con un abogado especialista en la materia. Eh, por eso es que nosotros recomendamos, y los abogados y contadores recomiendan, cerrar siempre a nombre de compañías y no a nombre personal. Sí. Bueno, aquí hay muchas preguntas sobre estos temas que muchos los tienen que responder los contadores, los abogados. Nosotros por la experiencia le podemos comentar qué es lo más usual, pero quien se lo tiene que certificar pues es un contador, un abogado, que bueno, nosotros tenemos un equipo, hay muchos actores involucrados en cualquier transacción inmobiliaria. Nuestro trabajo es, bueno, presentárselos para que tengan, como bien dijo David, una preservación del patrimonio y hacerlo crecer. Esa es una de las cosas más importantes, pues empezar con un vehículo de inversión correcto. Aquí preguntan también qué seguros son obligatorios contratar junto con el crédito y si tiene algún desgravamen de muerte, incendio o otro. Sí, comento un poquito, Antonio. Cuando el seguro es obligatorio, cuando uno es dueño de un apartamento en un edificio, cuando uno paga la asociación o expensas, ahí ya está incluido el seguro. Y si compras una casa, la casa tiene que tener un seguro tanto para la cobertura externa como para la cobertura interna. Ese seguro normalmente es es menos del 0,5% del monto mensual a pagar. Y preguntan también cómo es, si nosotros somos un banco intermediario o un broker, cómo financiamos nosotros los préstamos. Nosotros en Q Capital tenemos unas líneas de crédito bancarias y actuamos de las dos maneras. Nosotros hacemos funding o ponemos el dinero de nuestras líneas de crédito y después lo vendemos en el mercado secundario, o actuamos directamente de broker y lo mercadeamos con los bancos en Estados Unidos.
La ventaja de hacer los créditos con nosotros como banco hipotecario es que nosotros, primero, hablamos su mismo idioma. Segundo, sabemos cómo, con más de 50 programas que tenemos, sabemos en dónde localizar y alocar a cada uno de nuestros clientes para conseguir el financiamiento. Y esa es la idea de un banco hipotecario, que lo llevamos de la mano desde el inicio hasta el final para poder conseguirle un préstamo en los Estados Unidos. Aquí preguntan que si se puede justificar el ingreso mensual con ahorros en bonos, equity, o si el sueldo, el ingreso mensual no es fijo, pues para alguien que no tiene una nómina, digámoslo así, también que es empresario. Sí hay manera de justificar el ingreso de esa manera como la planteaste. También otra de las maneras de demostrar el ingreso, una es a través de la carta del contable de su país de origen. En otro de nuestros programas se pueden también, a través de la riqueza o el patrimonio de la persona, también lo podemos utilizar para calificarlo para un préstamo. También cuando la propiedad es de inversión, producto de la renta que vaya a generar esa propiedad, también podemos calificarlo con la futura renta de la propiedad, y basado en eso podemos justificar el otorgarle un préstamo a cada uno de nuestros clientes. Esa es la importancia de estas conversaciones en donde hay acceso a créditos para extranjeros. No hay que tener ningún miedo ni ninguna inhibición en buscar realizar su sueño de comprar una casa, un apartamento, una propiedad comercial en los Estados Unidos. Nosotros prestamos dinero y hay mucho dinero para prestar. Hay mucha situación en este momento en Florida que está totalmente pujante. Muchísimas compañías se están mudando para acá, muchísima gente conocida están adquiriendo propiedades en Florida y los precios, los valores están subiendo. Por eso es que el momento para comprar es este. A pesar del COVID y de la incertidumbre, seguimos prestando dinero, seguimos activos, y cualquier pregunta, Antonio, estamos siempre a la orden para todos aquellos que necesiten, que soliciten un préstamo o un financiamiento. Aquí estamos dispuestos a ayudarlos. Oye, David, yo creo que hemos cubierto la mayoría de las preguntas que nos han hecho aquí la audiencia. Por supuesto que si alguien quiere algo más a su medida, algo más ya de su caso por caso, pues con todo gusto me pueden contactar a mí. Yo los pongo en contacto con David. Podemos hacer una conferencia como estamos haciendo ahorita por Zoom. Y todas las dudas pueden quedar aclaradas, pero bueno, yo creo que como bien dijo David, no hay que tenerle miedo. O sea, se puede obtener un préstamo para extranjeros aquí en los Estados Unidos. Como ya vimos, pues los requisitos y los términos pues no son difíciles. Así que bueno, los animamos a que inviertan aquí en los Estados Unidos y protejan su patrimonio en dólares, en moneda fuerte, ante las devaluaciones o los problemas que normalmente hay en los países latinoamericanos. David, pues no me queda sino darte las gracias, y si alguien quiere contactar contigo o con Q Capital, ¿cómo lo puede hacer? Claro que sí. Gracias, Antonio, por la oportunidad. Muchas gracias a todas las personas que participaron y hicieron las preguntas. Nosotros en Q Capital lo podemos atender cuando quieran. Mi número de celular, si lo quieren anotar, estoy a la orden: 954-547-7500. Repito, 954-547-7500. Nosotros en Q Capital estamos dispuestos a ayudarlo en lo que necesiten. Aprovechen las tasas de interés históricas del 3,5%, lo más bajo en los últimos 30 años. Aprovechen la experiencia de Antonio para adquirir propiedades en este momento en los Estados Unidos, en Florida en particular, y a la orden en lo que necesiten. Mucho gusto, Antonio. Bueno, pues recordarles que esta charla va a quedar grabada en mi canal de YouTube, si la quieren ver, porque hemos cubierto mucha información. Pueden volver a repasarla, pasársela a un familiar, a un socio, y por supuesto que si alguien, yo les voy a pasar por correo electrónico el enlace para que la puedan ver. Y por supuesto que si tienen alguna pregunta o quieren ponerse en contacto conmigo o con David, pues lo pueden hacer a través mío no. Están preguntando nuevamente el número de teléfono, con mucho gusto. 954
954-547-7500. Repito, 954-547-7500 y a la orden en lo que necesiten. Bueno, pues muchas gracias y pues muchas gracias a la audiencia por haber asistido y haber escuchado durante todo este tiempo. Pues, Antonio, muchas gracias. están pidiendo ahorita el correo. La D de dedo, mi apellido es Hassan, Hassan, @ la letra Q de queso y la palabra capital con K de kilo. dhassan@qcapital.com. Se lo pueden pedir a Antonio y Antonio lo consigue rápidamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, adiós.